Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video de química. En el día de hoy vamos a hablar sobre las propiedades periódicas. Bienvenidos. Como vamos a hablar de las propiedades periódicas, tenemos que también saber ubicar los elementos teniendo en cuenta su carácter metálico. Como ustedes ven, en la tabla periódica, 3/4 partes de los elementos son metales. ¿Sí? Todos los que están a la izquierda son metales, excepto ¿quién? Excepto el hidrógeno. A la derecha se encuentran los no metales. Y en una línea quebrada o como una forma de escalera encontramos los metaloides. Es muy importante que identifiquemos los metaloides porque de esa manera nosotros podemos saber que los que están a la izquierda son metales y los que están a la derecha son los no metales. Como ya les dije, vamos a aprender a clasificar los elementos teniendo en cuenta su carácter metálico. Entonces, como ya vimos, se clasifican en metales, metaloides y no metales. ¿Qué características tienen los metales? Son buenos conductores de calor y de la electricidad. Esta propiedad, recordemos que la vemos comúnmente en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Cuando se preparan los alimentos. Gracias a estas propiedades conductoras de calor es que podemos hacer la cocción de todos los alimentos que ingerimos a diario. Segundo, la conductividad eléctrica. Cuando vemos que un bombillo se encendió es porque hay un alambre que está permitiendo la conductividad de la corriente. Son dúctiles, maleables y tienen brillo. ¿Qué significan maleables? Maleables significa que se pueden hacer láminas muy delgadas. Por eso tenemos en nuestras casas ventanas, tenemos puertas. Dúctiles, que se pueden estirar en hilos, ¿sí? Como los alambres. Y que tienen brillo o lustre. Y son sólidos y poseen puntos de fusión y de ebullición altos. Por otra parte, tenemos los no metales, que son malos conductores ¿de qué? Del calor y la electricidad. O sea, los metales tienen unas características y los no metales van a tener características contrarias. Entonces, en este caso, los no metales son malos conductores del calor y de la electricidad. No son dúctiles ni maleables y son opacos. Y los podemos encontrar en los 3 estados. ¿Sí? Entonces, en este caso, van a encontrarse propiedades contrarias a los que son los metales. Pero tenemos los metaloides. Los metaloides son elementos que poseen características intermedias entre ¿quiénes? Entre los metales y los no metales. En este caso, nosotros vemos que cuando hablamos de los metales, son buenos conductores de la electricidad, pero los no metales son malos conductores de la electricidad. Entonces, los metaloides son semiconductores. Entonces, como vemos, poseen propiedades que intermedias entre los metales y los no metales. Debido a estas características, se generó el gran auge de la electrónica. Bueno, retomando aquí, no solamente es la electrónica, ¿sí? Porque en este concepto que yo hablo, cuando hablamos de la electrónica, pues también los tornamesas que las personas o que los DJ utilizan son equipos electrónicos. Cualquier equipo electrónico, ¿sí? Cualquier equipo electrónico que tengamos en la casa, llámese computador, llámese celulares, ¿sí? Televisores, cualquier equipo electrónico va a tener unos elementos que permitieron ese gran auge ¿de qué? De la electrónica. Bueno, como ya hablamos, estos elementos se clasifican en metales, no metales y metaloides, pero ¿cómo va a cambiar el carácter metálico en la tabla periódica? Si yo conozco la ubicación del elemento, ¿cómo puedo saber
si un elemento es más metálico o menos metálico. Lo podemos saber de esta manera. Bueno, digamos que eso era un ejemplo para ver cómo iba cambiando el carácter metálico, pero ubiquémonos ya más en contexto. En este caso vemos un periodo en la tabla periódica. Y en este caso vemos cómo se ubican estos elementos. ¿Qué podemos concluir? Que el elemento menos metálico sería ¿quién? El cloro, mientras que el más metálico sería el sodio. Entonces, en este caso, si yo voy corriéndome hacia la derecha, su carácter metálico va a ¿qué? Va a disminuir porque va a aumentar el carácter no metálico. Entonces, en este periodo número 3, el sodio sería el elemento más metálico. El magnesio sería metálico, pero ya menos metálico que el sodio. El aluminio es un metal, pero ya a su vez es menos metálico que el sodio y que el magnesio. El silicio ya es un metaloide, o sea, ya llegamos al intermedio. Luego pasamos al fósforo, ya es un no metal. El azufre también es un no metal y el cloro es el también no metal, o sea, sería el menos metálico de todos, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos entender cómo va a cambiar el carácter metálico en la tabla. En este caso también podemos ver que el carácter metálico también aumenta de arriba hacia abajo, ¿sí? De arriba hacia abajo. O sea que si me ponen varios elementos en un mismo grupo, yo puedo concluir que el elemento que esté más abajo sería el más metálico. Bueno, vamos a hablar ya de otra propiedad. En este caso, el tamaño o radio atómico. Dice así: el tamaño real de un átomo no se puede cuantificar, pero sí se han establecido tamaños relativos, aprovechando las determinaciones de las distancias nucleares en los compuestos, utilizando la difracción de rayos X. Como ustedes observan, el tamaño atómico de un elemento varía de la misma manera que el carácter metálico. Entonces aumenta de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda aumenta. ¿Sí? Por eso decimos que de izquierda a derecha disminuye, ¿sí? Entonces, ya sabemos nosotros cómo aumenta el tamaño atómico de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Bueno, pero entendamos por qué se da esa propiedad o por qué cambia de esa manera. Ubiquémonos en el grupo 1A. Como ustedes observan, cuando yo voy bajando en los periodos, van aumentando el número de niveles de energía. Entonces, de esa manera podemos entender por qué el tamaño atómico aumenta de arriba hacia abajo. Porque se están incrementando ¿qué? El número de niveles de energía. Eso hace que el tamaño atómico aumente. Por otra parte, en la gráfica vemos que disminuye es hacia la derecha. ¿Sí? O sea que aumenta ¿qué? Hacia la izquierda. Entonces, como vemos acá, el sodio está en el periodo 3, ¿sí? En este periodo podemos encontrar estos elementos, el silicio y el cloro. Como ven ustedes, el tamaño atómico va disminuyendo. Pero ¿por qué disminuye en ese sentido? Hago un paréntesis acá. Necesito que comprendan muy bien esta propiedad porque para entender las próximas propiedades necesitamos tener claro cómo varía el tamaño atómico. Entonces, como ustedes evidencian acá, el tamaño atómico disminuye hacia la derecha, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Si finalmente se tiene el mismo número de niveles de energía. Todos los elementos que están en el periodo número 3 van a tener 3 niveles de energía. Pero entonces, ¿por qué el tamaño atómico disminuye hacia la derecha? Porque cuando voy corriéndome hacia la derecha, recordemos que en el video de tabla periódica, los elementos van aumentando de acuerdo al número atómico, o sea, al número de cargas positivas. Entonces, cuando yo me corro hacia la derecha, la carga nuclear, el número de cargas positivas va a aumentar.
Por consiguiente, estos van a atraer con mayor fuerza a los electrones que están en la última capa, ¿sí? Entonces, por eso, el tamaño que pasa, el tamaño disminuye. En este caso, vemos que el cloro va a tener una mayor carga nuclear y va a atraer con mayor fuerza a los electrones que están en la última capa. Eso hace que el tamaño atómico disminuya. Entonces, en conclusión, tenemos que saber que de arriba abajo aumenta porque aumenta debido a que al número de niveles de energía y disminuye hacia la derecha debido a que aumenta la carga nuclear. Pasamos al potencial o energía de ionización, que es otra propiedad periódica. Dice así: el potencial o energía de ionización es la energía requerida para quitarle un electrón a un átomo neutro y en el estado gaseoso. El proceso se representa mediante la ecuación. Entonces tenemos un átomo, ¿sí?, gaseoso en estado neutro, se le aplica una energía y forma un ion positivo. Entonces tomamos el sodio como referencia, se le aplica una energía y va a perder ¿qué? Un electrón, y queda el electrón que perdió. En este caso dice así: la remoción del primer electrón se denomina primer potencial de ionización. O sea, cuando yo le voy a quitar un primer electrón, esa energía que voy a utilizar se llama primer potencial de ionización. Pero como ustedes saben, los elementos no solamente van a perder un electrón, van a perder 2, 3. Entonces, ¿qué pasa? La segunda se llama segundo potencial de ionización. Se necesita mayor energía para quitarle el segundo, porque es más difícil quitar un electrón a un átomo positivo. Entonces, ¿qué significa eso? Cada vez que yo le voy a quitar un electrón a un átomo neutro, por más que le quite, sus potenciales van a ir aumentando. ¿Y por qué van a ir aumentando? Porque ya le voy a quitar electrones a un átomo que está positivo. Y cuando está positivo, ¿qué me está indicando? Que tiene menos electrones. Pero para entenderlo tenemos que recordar el tamaño atómico. ¿Pero por qué? Ustedes dirán, ¿pero por qué aumenta hacia arriba? ¿Y por qué aumenta hacia la derecha? Entonces, en este caso, como ustedes observan, el tamaño atómico, ¿sí?, disminuye hacia arriba. Y entre menor sea el tamaño atómico, el núcleo va a atraer con mayor fuerza a este electrón. Mientras que cuando es más grande, ¿sí?, el núcleo no va a atraer con tanta fuerza a esos electrones que están en capas más externas. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que entre más pequeño sea el elemento, ¿sí?, va a requerirse de más energía para quitarle un electrón. Bueno, ¿y por qué aumenta hacia la derecha? Recordemos que cuando yo me corro hacia la derecha, la carga nuclear está aumentando. Por consiguiente, el núcleo va a atraer con mayor fuerza a esos electrones. Entonces, arrancarle un electrón requiere de más energía. Por eso el potencial o energía de ionización aumenta hacia la derecha. ¿Debido a qué? A la carga nuclear que atrae con mayor fuerza a los electrones. Pasamos ahora a la afinidad electrónica, otra propiedad periódica. Dice así: es la energía liberada cuando un átomo neutro en estado gaseoso captura un electrón para formar un ion negativo. En este caso, nosotros también recordemos el tamaño atómico. Entonces, cuando yo me corro hacia la derecha, ¿sí?, corro hacia la derecha y hacia arriba, entonces, si yo estoy en este lugar, este elemento va a tener un menor tamaño atómico. Por consiguiente, él va a atraer con mayor fuerza ¿qué? A los electrones. Entonces, en este caso, ¿sí?, a menor tamaño, el potencial de ionización va a ¿qué? Va a aumentar. Lo mismo pasa en este caso cuando me corro hacia la derecha. Como el núcleo tiene mayor carga nuclear, tiene mayor carga positiva, entonces va a atraer con mayor fuerza ese electrón que va a llegar, ¿sí? Entonces, entre más pequeñito sea, en este caso, en el grupo, pues va a atraer con mayor fuerza ¿qué? A ese electrón. Mientras que cuando me voy hacia la derecha, la carga nuclear ayuda también a atraer ese electrón. Ahora vamos a hablar de la electronegatividad. Dice así: la electronegatividad es una medida de la capacidad de un átomo para atraer electrones. Es muy importante que comprendamos esto para el tema que sigue de enlaces químicos. Entonces, la electronegatividad aumenta ¿cómo? De abajo hacia arriba y de izquierda a derecha.
Entonces, en este caso, ¿qué vemos nosotros? Que también cuando me voy hacia arriba, ¿sí?, el núcleo atrae con mayor fuerza a los electrones. Por eso va a tener también mayor electronegatividad. Y lo mismo pasa en el periodo. A mayor carga nuclear, ¿sí?, ese elemento va a atraer con mayor fuerza a los electrones. Ahora vamos a pasar al radio iónico, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo quiero explicar? Porque digamos que si nos colocan dos elementos diferentes, pues yo sé cuál va a ser más grande o más pequeño. Si me corro hacia la izquierda va a ser más grande y si me corro hacia abajo va a ser más grande. Pero si yo tengo el mismo elemento, ¿cuál sería el más grande? Entonces, en este caso vemos ya las imágenes, ¿sí? Entonces digamos que yo tengo sodio, donde el número atómico es 11. Este sodio, que es neutro, va a tener 11 protones y 11 ¿qué? 11 electrones. Entonces su configuración electrónica va a ser 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. ¿Sí? Cuando pasa a ser sodio más 1, recordemos que el número atómico no cambia, sigue siendo lo mismo. Pero ya aquí tenemos 11 protones y 10 electrones. Entonces, en este caso su configuración electrónica sería 1s2, 2s2 y 2p6. Como ven ustedes, el electrón que estaba en la última capa se va a perder. Por consiguiente, el tamaño que pasa, el tamaño se reduce. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que cuando yo tengo un átomo neutro y pasa a ser un ion positivo, el tamaño se reduce. ¿Por qué? Porque se están perdiendo los electrones. En este caso, ¿se perdió qué? La última capa. ¿Sí? Se perdió la última capa y por eso el tamaño se reduce. Por otra parte, aquí tenemos el cloro. El cloro tiene como número atómico 17. Cuando es neutro, tiene 17 protones y tiene 17 electrones. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5. Por otra parte, vemos al cloro menos 1. En este caso, recordemos que el número atómico no va a cambiar. Tiene 17 protones y tiene 17 electrones. Su configuración, ¿cómo va a quedar? Perdón, aquí tiene, que dice, es 18, corrijamos, 18 electrones. ¿Sí? Entonces su configuración electrónica, ¿cómo va a quedar? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. Entonces, ¿por qué el tamaño va a aumentar? ¿Sí? ¿Por qué el tamaño va a aumentar? En este caso, como ven ustedes, aquí se está abriendo el espacio para un electrón. Entonces, cuando llega un electrón, ¿sí?, cuando va a llegar este electrón, que ustedes ven acá, vamos a colocar, ¿qué es lo que va a suceder? Que los electrones en sí ellos tienen unas repulsiones, ¿sí? Entonces, vamos a imaginarnos que es como cuando estamos en una fiesta, ¿sí? Entonces, digamos, nos vamos a ubicar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero aquí están todos los amiguitos haciendo una rueda, ¿sí? Están bailando, pero llega una amiguita. Dice, hola amiguis, llegó aquí la amiga. Entonces, ¿qué va a pasar? Para poder que ella ingrese, entre sus amigas se van a generar unas repulsiones para ampliar el tamaño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando llega un electrón, ¿sí?, cuando se gana un electrón, ¿sí?, genera repulsión entre los electrones de valencia. ¿Y el átomo qué pasa?
por eso aumenta, ¿qué? Aumenta su tamaño. Entonces, ya tenemos que saber por qué se aumenta el tamaño atómico, porque ese electrón que se ganó genera una repulsión entre los electrones de valencia, por eso el tamaño que pasa se agranda. En conclusión, cuando yo tengo un átomo neutro y gano un electrón, el tamaño que pasa aumenta. ¿Y por qué aumenta? Porque al recibir ese electrón genera una repulsión entre los electrones de la última capa y por eso el tamaño atómico aumenta. Bueno, vamos a hacer unas preguntas con base a lo que ya hemos visto. Dice así: la siguiente figura representa un esquema de la tabla periódica e incluye algunas características de varios elementos. De acuerdo con la información de la figura, es correcto afirmar que el radio atómico para los elementos del grupo 1 de la tabla periódica, ¿sí? ¿Qué podemos concluir? A. Es menor a medida que aumenta el número de electrones. Dice así: es menor a medida que aumenta el número de electrones. No, porque recordemos que el tamaño atómico aumenta hacia abajo. Entonces, cuando yo voy bajando, está aumentando el número atómico. Vemos aquí que aumenta el número atómico, pero también está aumentando el número de electrones. Entonces dice, ¿es menor a medida que aumenta el número atómico? No, porque sabemos que es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque recordemos que se están aumentando los niveles de energía. C, ¿es mayor a medida que aumenta el número de electrones? Correcto. Esa sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando aumenta el número atómico, también está aumentando el número de electrones. En conclusión, la respuesta correcta es la C. Bueno, ahora vamos a pasar a una última pregunta. Dice así: el siguiente esquema representa parte de la información que contiene la tabla periódica. Si se tiene en cuenta que los elementos que quedan ubicados en un mismo grupo representan propiedades químicas semejantes, es válido afirmar que forman parte de un grupo los siguientes elementos. Recordemos que los que están ubicados en un mismo grupo se conocen como grupos o familias porque tienen propiedades similares. Entonces recordemos aquí, los grupos ¿cómo son? Son las columnas, ¿sí? Estos son los grupos. ¿Cuántos grupos hay en la tabla? 18 grupos. En este caso miremos a ver, boro, carbono, nitrógeno. No, aquí me está mostrando es un periodo. Nitrógeno, azufre, boro. Nitrógeno, azufre, boro, no, vea que no me está mostrando un grupo, ¿sí? Y la D dice litio, sodio, berilio. Litio, sodio, berilio, no me está mostrando nada. Por eso, la respuesta correcta es la C. Bueno, niños, eso fue todo por hoy. Espero haber sido muy claro en este video. No olviden tomar los respectivos apuntes, pausar el video cuando algo no haya sido claro. Entonces les agradezco su atención, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.